Gusto verlos en este lugar y en esta hora vamos a exponer palabra de Dios. ¿Cuántos vinieron a gozarse? Sabes que escuchar palabra es parte también de parte fundamental de nuestro crecimiento espiritual. Cristiano que no sabe meditar en la palabra de Dios es un cristiano que va a estar definitivamente mal alimentado. Luego a los jóvenes les gusta mucho la música y es buena la música y nos gozamos con la alabanza, pero dice la palabra de Dios que de toda palabra que sale de la boca de Dios, ese es nuestro alimento. ¿Cuántos dicen amén? Ok. ¿Cuántos vienen por primera vez a esta reunión? ¿Podemos conocerlos? ¿Alguno que venga por primera vez? Bienvenida. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más que venga? Bienvenido también. Bienvenido. Un fuerte aplauso. ¿Alguien más de este lado? Bienvenidos. Bienvenidos a la reunión. Ok, segunda a los Corintios, capítulo 5. Segunda a los Corintios, capítulo 5. Vamos a leer ahí el verso número 10. Segunda a los Corintios, segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, verso 10. Dice así. Segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 10. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora vete ahí al capítulo 6, en el verso número 2, y dice así. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Vamos a hablar hoy acerca de el privilegio de testificar. Este mensaje se trata de una motivación para que cada creyente podamos tomar en serio la encomienda de Jesús. Un predicador una vez lo expresó de esta manera y dijo: el evangelio es un mensaje en el cual el infierno y el cielo están a la expectativa del resultado. El evangelismo es una actividad en la cual el cielo y el infierno esperan por el resultado. ¿Por qué es necesario testificar? Dice la palabra de Dios que Jesús llamó a sus discípulos para que hablaran de él. Es necesario hacerlo por tres motivos principales. En Juan capítulo 8, del verso 31 al 44, abre ahí tu Biblia. Juan capítulo 8, del verso 31 en adelante, dice así. Jesús entonces dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y la verdad conoceréis, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y me voy a ir saltando algunos versos, pero dice el versículo 39: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros
no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios, porque sabían ellos que Jesús, su madre había salido embarazada antes de casarse, antes de consumar el matrimonio, y lo llamaban hijo de fornicación. Jesús entonces le respondió: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cuál es el estado del mundo según dijo Jesús? El estado del mundo es, si seguimos los versos, el 34 y 35, el mundo está esclavo del pecado. Ayer teníamos una reunión de varones y estaban compartiendo precisamente dos varones, un padre, un hijo, el doctor Ayala y su hijo, y hablaban precisamente de su experiencia de vida y cómo Cristo les cambió precisamente la forma de llevarse entre ellos, la forma de tratarse en la familia, cómo fue algo tan tremendo que hasta la fecha ahora su generación, su descendencia, es una descendencia de bendición. Pero también nos dimos cuenta que como varones necesitamos entender: la tentación está a la puerta, el pecado está llamando todo el tiempo, el mundo está esclavo del pecado, el mundo está sujeto a vanidad, a maldición. El mundo constantemente, toda la gente practica, vive, experimenta, se goza, se deleita en el pecado. Es necesario testificar, porque si no fuera por este mensaje de libertad, no había posibilidad alguna para el ser humano de salir de la condición donde se encuentra. Ni la educación más avanzada, ni ninguna otra cosa como la carrera universitaria, y no estoy despreciándola ni demeritándola, y creo que es necesario que cada joven estudie carrera universitaria, pero ni eso te puede dar libertad verdadera. Podemos ver doctores, maestros, podemos ver gente con mucho estudio, pero esclavo del pecado, como este francés que acaban de dejar libre y que él mismo confesó, Strauss-Kahn. Él mismo confesó y dijo, algún día le dijo a uno de sus allegados, le dijo: yo sé mi debilidad por las mujeres, y lo más tremendo de esto es que un día mis enemigos lo pueden usar en mi contra. Y como él lo pensó, y él mismo reconoció su esclavitud a la depravación, a la lascivia, y un día lo usaron en su contra. El mundo es esclavo del pecado. Necesitamos hablar, porque el evangelio es un evangelio de libertad. ¿Cuántos lo creen? El evangelio es un evangelio que te predica precisamente y te desnuda tu verdadero estado. El hombre siente muchas veces que está bien, las mujeres piensan que están bien, las cosas están funcionando, pero Jesús lo plantea verdaderamente diferente. Estos fariseos, estas personas judías, le dijeron: nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo tú nos dices que necesitamos libertad? Pero Jesús se refería a una libertad espiritual. Puedes tener toda la libertad física, pero aún así ser tremendamente esclavo de tus pasiones, esclavo de tus deseos, esclavo de tus malos hábitos, esclavo de los vicios. Pero también asimismo podemos estar en la cárcel, aún así, y ser perfectamente libres, porque si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Yendo a la cárcel me gozo, porque yo, los hermanos que están allá en la cárcel, todo el tiempo están fortalecidos por Jesucristo, los creyentes que están ahí, y tienen fe, y tú los oyes hablar y no vas a oír palabras de desánimo en su boca. Saben que hay retos, saben que hay desafíos, no es fácil, pero me edifica mucho cuando lo platico con ellos y escucho que
Ellos no tienen, yo no tengo tantos problemas como ellos tienen, y sin embargo se gozan porque son verdaderamente libres por Jesús. Pero alguien les tuvo que hablar un día, alguien les tuvo que comentar un día. Tú has visto, mi hermano, la condición de tu compañero de trabajo. Has visto la condición de tu compañera. Has visto la condición de tu compañero de clases, de tu alumno si eres maestro. Has visto la condición de tu vecino, de tu vecina. Tal vez los has oído pelear. Necesitan el mensaje de libertad. Necesitan escuchar que Jesucristo los puede hacer verdaderamente libres y que no es necesario que vivan en esclavitud de su condición. Uno de los dichos más comunes es: esta persona ya no tiene remedio, o este matrimonio ya no tiene remedio. Ya no hay manera de escapar en esta situación hasta que no le permites a Jesús que te haga verdaderamente libre. El evangelio es un evangelio, un mensaje de libertad. El evangelio es un evangelio que te libra de la esclavitud del pecado. Pero hay un segundo motivo por el cual es necesario hablar de Cristo. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, ahí mismo en ese libro de Juan. Juan capítulo 3, en el verso número 36. Es necesario testificar porque el fin que le espera a aquellos que no oigan ni acepten este mensaje, el mensaje de libertad de Jesucristo, es un fin muy terrible. Dice la palabra de Dios ahí en Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está ¿sobre quién? Sobre él. Y en el verso número 18 de ahí de Juan 3 hay un verso que dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el único, en el unigénito Hijo de Dios. Es necesario testificar porque el fin que le espera a las personas que no hayan decidido poner su vida y su confianza plena en Jesucristo es un fin que no se lo deseamos a ni nuestro peor enemigo, a nadie. Es un fin de destrucción, un fin de muerte, un fin de dolor, un fin de... mira, el infierno es algo tan tremendo, el infierno es algo tan terrible que sistemáticamente a través del tiempo hay muchas creencias que quieren negar esta verdad. Es más, si tú me preguntas, hasta yo de cristiano quisiera que no hubiera un infierno, pero la realidad es de que sí lo hay. Y la realidad es de que un día, dice la palabra de Dios, el que en él cree ya ha sido condenado, camina en la condenación, se manifiesta y vive en esa condenación. Solamente cuando muera es la consumación de la sentencia, pero ya la sentencia está dada. La sentencia está escrita. Lo único que puede cambiar ese destino de condenación es Jesucristo, que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él también dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y entonces muchas veces callamos esta palabra y no estamos manifestando amor. Vivimos con gente, vivimos con amigos, vivimos con vecinos, vivimos con familiares, vivimos con nuestros padres y nos callamos esta palabra y nos da pena decirle que Jesucristo es la respuesta, Jesucristo es la libertad. Y sabes, quiera Dios que un día no te sorprendas llorando porque se murió y pudiste hablarle de Cristo y ahora está en el infierno porque no le hablaste. Hace pocos días asistí al entierro de un hijo de un hombre de aquí de la iglesia, un varón de la iglesia, un hermano, y él me contó que su hijo de 23 años falleció, un joven que había estado enfermo muchos años, y él, cuando conoció de Dios hace aproximadamente un año y entró aquí a la iglesia, a la palabra de Dios, más bien conoció a Cristo. Y cuando él comenzó a compartir esa palabra con su hijo de 23 años, su hijo comenzó a abrir los ojos a la verdad de Dios, como él también lo había abierto.
y comenzó a darse cuenta que la religión nunca salva. Comenzó a darse cuenta que esas cosas que muchas veces nos han enseñado en la tradición no es una fe verdadera. Comenzó a darse cuenta que realmente la adoración al Dios verdadero es una adoración en espíritu y en verdad, y no una adoración solamente a través de imágenes, de cuadros. La adoración a Dios es algo que no vemos. A Dios no lo vemos, pero lo podemos sentir, Él es real. Y cuando falleció su hijo, yo estaba ahí y yo lo vi entero, yo lo vi confortado, consolado, lo vi fortalecido. Obviamente triste porque la separación es algo duro, pero lo vi fortalecido. Platicando con él después, él me decía: yo sé dónde está mi hijo, yo sé cómo murió mi hijo, murió en mis brazos, pero yo sé que su espíritu está en la presencia de Dios. Sé que está con el Señor y eso es lo que me contenta, y yo sé que un día voy a estar con él y un día mis demás hijos van a estar con él, y quiera Dios que toda la familia un día estemos juntamente con mi hijo en la presencia de Dios. O sea, qué gozo, qué alegría. Pero qué diferencia es cuando alguien muere sin conocer de Cristo Jesús. Jesús contando la historia y quitando el velo de lo que hay después de la muerte, Él decía: y cuando esa persona que murió incrédula, que era un rico pero era incrédulo, y esa persona murió y se burlaba de Lázaro, en la historia de Rico y Lázaro, dice: levantó sus ojos en tormento, levantó sus ojos en algo que él no esperaba. Ya no eran los banquetes que tenía, ni era la mansión que él tenía, sino tristemente era el lugar de tormento. Y Jesús lo describió como un lugar donde tenía terrible sed, un lugar donde le dolía cada pensamiento y cada recuerdo de las oportunidades que tuvo de hacer lo que Dios le decía que hiciera, y él lo rechazó, continuamente lo rechazaba. En el infierno levantó los ojos y solamente se consolaba pensando si alguien pudiera y le diera una gotita de agua en su lengua, pero no había consuelo para él. Y clamaba y decía: Padre Abraham, manda a alguien para que vaya, manda a Lázaro para que vaya y le predique a mis hermanos. Ahora este evangelista se convirtió, este hombre, en el infierno. Manda a alguien para que vaya y le predique a mis hermanos y no vengan a este lugar. Pero era demasiado tarde. Yo ya no podía hacer nada. Lo que tenía que hacer, lo tenía que hacer en vida. Tenía que predicar en vida, tenía que hablar en vida. Porque muchas veces nos callamos y nos da pena testificar de Cristo Jesús? Porque muchas veces nos da pena decirle al mundo, decirle al hombre, a las mujeres, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No necesitas grandes conocimientos de Cristo o de la Biblia para predicar el evangelio. Simplemente predica lo que Dios ha hecho en ti. ¿Sabes qué es un testigo? Es alguien que ha atestiguado, alguien que ha experimentado algo, algún evento, alguna situación. Cuando alguien es llamado a testificar es porque él experimentó, vivió, vio aquella cosa que testifica. Cuando tú vayas a hablar de Cristo Jesús, ¿qué vas a hablar? ¿Qué vas a testificar? Lo que tú viviste, lo que está haciendo en tu vida, lo que Dios hizo en tu corazón. De eso hay que hablar. Pero en este lugar ya no va a haber oportunidad. Es un fin terrible, es un lugar de muerte y destrucción, un lugar de tinieblas. Dice la palabra de Dios: es un lugar de fuego eterno, un lugar de dolor, un lugar en el cual las personas, dice ahí la palabra de Dios, que serán atadas y echadas al horno de fuego. No va a ser algo bonito. Y mira, en este tiempo de ciencia y en este tiempo de tantos descubrimientos y tantas cosas tan buenas de tecnología, es increíble que la gente esté haciendo un lado a Dios. Es increíble que la gente esté, con tal de sacar a Dios de su vida, está adoptando cosas y cosas y cosas, diversión, placeres, exceso de trabajo, se olvidan de Dios. Pero un día, lo leímos en 2 Corintios, un día va a rendir cada uno a cuentas a Dios de sus actos. Y si tú eres creyente y si tú conoces de Cristo, un día Dios te va a decir: ¿por qué no le hablaste a tu hermano?
Es que Señor, salí mal con él, tuve problemas con él, nos peleamos. Y el Señor te va a decir, pero es que era vida o muerte, era un asunto urgente, era un asunto necesario. Él murió y ahora ya está en un lugar de condenación. En aquel día se va a revelar todo esto, y quiera Dios que no lleguemos con esas cuentas pendientes. ¿Cuántos no se estremecen de veras al pensar en estas cosas? Y yo quiero que despertemos como iglesia de la apatía, de la indiferencia, y comencemos a tomar más en serio el trabajo de evangelizar. Comencemos a tomar más en serio el trabajo de hacer discípulos. Realmente nos interesemos en lo que Dios se interesa. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos se interesan en lo que Dios se interesa? Porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús no vino a otra cosa. Jesús no vino a ninguna otra cosa más que para eso. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí ponle tu nombre y ponle el mío y ponle el nombre de todos los que estamos aquí. Y así como un día te salvó a ti, Él quiere buscar y salvar a aquellos que todavía lo necesitan. Y tú eres parte importante de ese trabajo. Tú eres parte necesaria de ese trabajo. Necesitamos entender. Hay una tercera cosa por el cual es necesario testificar. Y lo leímos en la palabra que leímos en 2 Corintios 6:2. Y esa tercera cosa es bien importante también. Dice ahí: hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Cuándo es el día para poder aceptar a Cristo Jesús? ¿Cuándo es el día para poder pasar de muerte a vida, de condenación a salvación eterna? Hoy es el día. Lo voy a hacer mañana, lo voy a hablar mañana, lo invitaré mañana, tal vez en otra ocasión. ¿Y quién te dijo que va a haber otra ocasión? ¿Quién te garantiza que va a haber un mañana para él, para ella? O simplemente, ¿quién te dijo que va a haber un mañana para ti? Una seguridad, ¿quién pudiera afirmar y tuviera una certeza que va a amanecer mañana en esta tierra? Platicando con un hermano aquí de la iglesia, y él me comentaba que unas personas, y esto pasó hace algunos días en la Vicente Suárez, estaban jugando un partido de fútbol, llegaron y comenzaron a rafaguear con balas. Y murieron, y muchos heridos. Un partido de fútbol, ¿qué de malo puede tener? No tiene nada de malo. Pero para ellos no hubo un mañana. ¿Qué nos garantiza que no vamos o nuestro vecino, aquella persona que estamos pensando necesita de Cristo? ¿Qué te garantiza que va a haber el día de mañana? ¿Qué te garantiza que mañana no va a estar agonizando en una cama de hospital? Se oye muy feo, ¿verdad? No es agradable, definitivamente no. Pero así es esto. Nadie tiene la vida asegurada y comprada. Solamente tenemos una fecha de nacimiento, pero solamente Dios sabe el día en que vamos a morir. Solamente Dios sabe cuándo se va a sentar ahí el acta de defunción. Y sin embargo, tenemos que estar listos tú y yo. Pero sin embargo, hay mucha gente que no está lista. Hay mucha gente que hoy, en este tiempo, en este día, es más, mientras estamos hablando, cada segundo, cada minuto, son cientos de almas que pasan a una eternidad sin Cristo. La Biblia dice un versículo perturbante, dice: el infierno y el Seol no se sacian. Alguien dice que ya se llene y que ya no entre ninguno más, pero no se sacia. Hoy es el día de oportunidad. Si te dijeran: ¿cuándo quisieras recibir tu herencia? ¿Cuándo quisieras recibir un regalo? ¿Cuándo quisieras recibir un bien incalculable? ¿Cuántos dirían mañana? No, ¿verdad? ¿Cuántos dirían? O si tú te pararas en la calle y tú dijeras: aquí está $1,000,000 en mi mano, ¿cuántos lo quieren? ¿Cuántos se pararían y dijeran: no, que yo lo quiero, pero dámelo mañana? No habría lógica en el asunto. ¿Y por qué nosotros tenemos un tesoro incalculable en las manos? Tenemos algo indescriptible que puede cambiar su destino y se lo pensamos ofrecer mañana. Se lo pensamos decir otro día. Cuando se dé la oportunidad, cuando se acomoden las cosas, cuando me reconcilie con Él, cuando
cuando vea y que tal vez estoy fortalecido, tengo tiempo, a ver si tengo tiempo. Nunca vas a tener tiempo si no te das el tiempo para evangelizar. Porque siempre algo va a salir, algo va a salir. Algún quehacer, algún trabajo, algún pendiente, y nunca vamos a tener tiempo, porque no se trata de tiempo, se trata de disposición. ¿Qué estaba haciendo Mateo cuando fue llamado por Cristo? ¿Quién sabe? ¿Qué estaba haciendo Mateo cuando fue llamado a ser discípulo? Estaba sentado a la mesa, ¿qué? Trabajando, cobrando impuestos. ¿Qué estaba haciendo Juan, Pedro, cuando Jesús los llamó? Estaban trabajando, estaban pescando. Entonces, ¿por qué muchas veces decimos el trabajo me impide evangelizar? El trabajo me impide testificar. Con mucha más razón, en tu trabajo Dios te quiere usar para que hables de Él. ¿Qué estaba haciendo Gedeón cuando fue llamado? Estaba trabajando. Moisés estaba cuidando ovejas. No, que no sea el trabajo un impedimento para poder testificar de Cristo Jesús. Es un privilegio, es una oportunidad grande. Tienes un tesoro en tus manos, tienes un tesoro en tu vida, y sería un egoísmo tremendo no querer hoy compartirle a alguien más ese tesoro que Dios te ha dado. Sería cruel, sería egoísta. Si tú tienes la cura para su cáncer de esa persona, la cura para su enfermedad incurable llamada pecado, que la única cura es vida por vida, la sangre de Cristo, pero ya de ahí no hay ninguna cura humana, ninguna indulgencia, ninguna dádiva humana que pueda pagarlo. Y tú tienes esa cura para su cáncer, y nos quedamos con la cura y lo dejamos en enfermedad, y lo dejamos en tinieblas, y lo dejamos en muerte, porque nos dio pena hablarle de Cristo Jesús, porque no tuve las palabras, porque dije mañana. Una vez más reafirmo, 2 Corintios capítulo 6 versículo 2, dice: en tiempo aceptable te he oído, oh gracias por el tiempo aceptable, y en día de salvación te he socorrido. Gracias, Señor, por el día de mi salvación. Pero ahora el Señor te dice: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahora es el día de salvación. ¿Cuántos quieren tomar el reto de hoy comenzar a cambiar tus hábitos de vida y comenzar a meter un hábito fundamental, que es compartir tu fe a alguien más? Jesús decía: quien se avergüence de mí, yo lo negaré delante de mi Padre y de los ángeles, pero quien dé testimonio de mí, yo testificaré de él delante de mi Padre y delante de los ángeles. ¿Cuántos quieren que Jesús diga: yo lo conozco y Él es mío? ¿Cuántos quisieran eso? Un día te vas a parar delante de Dios y Él va a decir: Él no me pertenece, al fuego eterno. Y otros va a decir: Él sí me pertenece, Él es mío. Él un día me recibió, cambió su vida, creyó en mí, y ahora está en mi reino. Vente para acá. Dice: y ven, siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, pero sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero escuchar esas palabras, pero para poder escuchar esas palabras tenemos que entender que no tenemos que negarlo. Tal vez algunos lo niegan o no quieren hablar de Él porque están viviendo una vida desordenada. Sabes que hemos dado mal testimonio, sabes que has dado mal testimonio, sabes que la gente se ha dado cuenta que eres cristiano, pero al mismo tiempo se ha asombrado porque no vives como tal. Te voy a invitar en esta hora que te arrepientas delante de Dios. Estamos a tiempo todavía. Hoy es el día. Pídele perdón a Dios si has estado viviendo una vida cristiana de mentiritas o no está correspondiendo lo que tú dices que eres con la manera en que vives. Hoy pídele perdón a Dios y hoy vuelve a Él y restaura tu testimonio y comienza a hablar. Es cierto, fallé con Dios. Es cierto, no hice lo que Dios quería y tú me viste, es más, tú me viste cómo andaba. Pero ahora, sabes, es diferente. Ahora he entendido que mi vida es un testimonio caminando de lo que Dios puede hacer. Mi vida que sea un testimonio del cambio tan tremendo que Dios está haciendo en mi ser. ¿Qué mensaje vamos a predicar? ¿Cuál es el mensaje que vamos a dar? Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1 versículo 23. Abre ahí tu Biblia. 1 Corintios capítulo 1
el verso número 23. Dice ahí la palabra de Dios: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a predicar? ¿Qué es lo que vamos a predicar? A Cristo crucificado. Primera a los Corintios, vámonos al capítulo 2, en el verso número 2. Primera a los Corintios, capítulo 2, verso número 2, dice también así, lo reafirma: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. O sea, no quería saber ni chismes, no quería saber ni problemas, no quería saber ni predicar entre ustedes mis necesidades. No quería decirles que estoy enfermo o no estoy enfermo, no quería decirles si le he pasado bien o mal. Simplemente yo quise predicar ¿a quién? A Jesucristo y a este crucificado. El mensaje del evangelio tiene que ver con cruz. Tiene que ver con la cruz. ¿Qué es la cruz? En domingos anteriores hablábamos, la cruz significa vergüenza, significa dolor. La cruz significa castigo. Cuando habla de Jesucristo y a este crucificado, te está hablando que Jesucristo llevó la vergüenza de tu vida equivocada. Jesucristo llevó la pena de una vida en tinieblas. Llevó el castigo que tú y yo merecíamos. ¿Cuántos saben que merecían la muerte? ¿Cuántos saben que merecemos un castigo delante de Dios? Todos lo sabemos, es lo que merecemos. Mis acciones tienen que ser castigadas. La buena noticia es de que Jesucristo en la cruz llevó ese castigo. Jesucristo en la cruz llevó esa muerte y ese dolor para que tú puedas tener vida y puedas gozar de paz delante de Dios. La cruz significa el grande precio de mi salvación. La cruz está gritando amor. Cuando alguien ve un látigo, normalmente lo relaciona con dolor. Pero ese látigo con Jesucristo representa el amor que tú y yo tenemos por Él. El amor grande que Dios nos manifestó. La cruz representaba muerte, castigo, dolor, pero también representa amor indecible, amor eterno, amor inigualable. Tú y yo tal vez no amaríamos, o en la carne o en el ser humano como somos, no pudiéramos amar a enemigos. No me respondes ni levantes la mano, pero yo creo que ¿cuántos han tenido un enemigo o tienen enemigos? Tal vez por ahí tenemos alguno o hemos tenido alguno. Si te dijeran a ti, ¿morirías por él? Tal vez pocos dirían que sí, o tal vez nadie. Yo moriría por mi hijo, por mi hija, moriría por mi esposa, por alguien que valdría la pena, me importara, por alguien que realmente supiera que va a ser algo bueno de su vida. Pero de mi enemigo, alguien que me está deseando mal, alguien que está viviendo perdidamente, alguien que está dañando a más personas, yo no daría ni un peso por él. Por eso es que en Romanos la palabra de Dios dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. ¿Habrá algo que pueda siquiera igualar, algo que siquiera pudiera compararse con ese amor que Dios nos tiene? No. Por eso es que necesitamos predicar a Cristo crucificado. La cruz representa un infinito amor, de un perdón infinito. La cruz representa el perdón infinito de un pecado infinito para satisfacer la ira de un Dios infinito. Tú y yo tenemos que entender que tenemos que tener un segundo mensaje. Primero a Cristo crucificado, pero una segunda cosa. Romanos 1:4, ¿qué dice ahí? ¿De qué más tiene que ser mi mensaje? Romanos 1:4. Dice así la palabra de Dios: que fue declarado hijo de Dios con poder. A ver, pónmelo en la NBI, por favor, video.
pero que según el Espíritu de santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la ¿qué? ¿Por la qué? Él es Jesucristo nuestro Señor. El Evangelio tiene que ver con la resurrección, no solamente con la cruz, sino también con la resurrección. Mártires hay muchos. Gente que hace buenas obras y por ahí da su vida, hay varios. Hay varios héroes de la patria, ¿verdad? Que murieron y pelearon por ideales, por ver un México libre. Hay varios, pero ninguno resucitó. Inclusive todavía la gente en su percepción mental todavía tienen a un Jesús crucificado todo el tiempo, pero para ellos la resurrección de Cristo pasa desapercibida. Y dice aquí la palabra de Dios que fue designado, fue declarado según el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Por qué? Por la resurrección. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre un mártir de la patria y Jesucristo? Digan conmigo, la resurrección. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre un iluminado y Jesucristo? La resurrección. Jesucristo resucitó y nadie más tuvo ese poder para resucitar. Si Jesucristo se hubiera quedado en la tumba, entonces el pecado no hubiera sido vencido, la muerte no hubiera sido vencido, no hubiera esperanza. No hubiera yo tenido una palabra para este hermano que estaba en luto por la muerte de su muchacho de 23 años. No hubiera habido una palabra de esperanza si Jesús no hubiera resucitado. Si Jesús no hubiera resucitado, entonces no pudiéramos decir, sabes, hay un futuro, hay una esperanza eterna. Si Jesús no hubiera resucitado, entonces, dice Pablo, moriríamos en nuestros pecados. No se pudiera haber consumado nuestra libertad y moriríamos en pecado, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Sabes por qué la gente muere? Alguien dice por enfermedad, por edad, alguien dice que muere por accidentes, pero ¿sabes por qué en realidad muere la gente? Por el pecado. Por el pecado. Dice la palabra de Dios en Romanos, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. La muerte fue la consecuencia del alejamiento del hombre hacia Dios. La muerte fue la consecuencia de que el hombre desobedeció a Dios. Un día esa primera pareja en el huerto del Edén decidió rechazar a Dios. Y a partir de ahí comenzaron a morir. Adán y Eva fueron hechos para vivir eternamente, pero cuando comieron del fruto prohibido, en ese momento sus órganos comenzaron a envejecer. En ese momento su cutis, su carne, comenzó a producirse lo que era la vejez. Y un día entonces murieron. Y a partir de ahí todos y cada uno de nosotros vamos a morir. Si es que no pasa otra cosa, si Cristo no viene antes, vamos a morir. Pero la buena noticia es que Jesucristo venció la muerte. La buena noticia es que Jesucristo resucitó. Y esa buena noticia tenemos que gritarla. No tienes que morir en tus pecados, no tienes que morir en condenación. Jesucristo ha resucitado para darte vida eterna. Nuestro mensaje es Cristo crucificado por ti, pero también Cristo resucitado para darte vida eterna. Si Cristo no hubiera resucitado, no se hubiera constado que Jesús hubiera aprobado esa ofrenda. Si Jesús no hubiera resucitado, entonces el Padre no hubiera estado satisfecho con ese sacrificio. Pero como resucitó, quedó constancia de que Jesús es lo que Él dijo que era: mi Salvador y mi Señor. ¿Cuál es la tercera cosa que tenemos que predicar? Cristo crucificado, Cristo resucitado, y hay una tercera cosa que tenemos que hablar. Efesios capítulo 2, versículo 8 al versículo 10. Efesios capítulo 2, del verso 8 al verso 10. ¿Qué tenemos que hablar? Efesios capítulo 2, del verso 8 al verso 10. ¿Qué dice ahí? A ver, vamos a ponerlo en la NBI. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte.
porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. El verso número 8 dice claramente algo que contradice toda religión y toda falsa fe. Por un regalo, por algo gratis, han sido salvados mediante la fe. Lo que tenemos que predicar, mi hermano, y lo que diferencia el mensaje del evangelio de todas las demás doctrinas y todas las demás creencias, es la salvación solamente por la fe. Eso es lo que nos distingue. ¿Cuál es la distinción? El budismo te dice: tienes que iluminarte, tienes que llegar a un estado de nirvana y tienes que llegar a un estado de exaltación espiritual para entonces conseguir la liberación de tus pecados. ¿Y cómo consigues esa liberación? No, pues bueno, te tienes que desapegar del mundo, tienes que meditar, tienes que aprenderte tantas cosas, tienes que practicar ascetismo, y comienzan ahí a ver algunas. Todo es obras, al fin y al cabo todo es obras. Y entonces llegamos a la enseñanza tradicional mexicana. ¿Cómo nos vamos a salvar? Buenas obras, pórtate bien, échale ganas, tú puedes, vamos. Oye, pero pues lo he intentado y no puedo. Bueno, pues pídele a Dios ayuda, que te ayude a ser mejor. Obras. Otros dicen por ahí que dicen que son testigos de algo y dicen: bueno, ok, ¿cómo te vas a salvar? ¿O cómo puedes ser salvo? Bueno, haz buenas obras. Y si haces buenas obras, tienes posibilidad, no certeza, posibilidad de salvarte. Tienes algún chance de salvarte. Pero dice aquí la palabra de Dios, y esto, fíjate la Biblia, qué diferencia, porque la Biblia no te dice probablemente, tal vez, quizá, si a lo mejor alcanzas. Ahí te dice: por gracia son. Digan conmigo: soy. O sea, ¿tienes alguna, te da alguna no sé, inseguridad? ¿Te deja alguna incertidumbre? ¿O te lo asegura? Si tú crees en Cristo Jesús por gracia, si tú aceptas ese regalo, si tú crees que realmente Él es el Señor y Salvador, que tú eres pecador, mereces el infierno, pero que Jesús pagó en la cruz el precio de tus pecados, dice la palabra de Dios que tú eres salvo. ¿Vas a ser salvo algún día? Tal vez la libres. Por gracia eres salvo. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Tú y yo tenemos que predicar. Lo que distingue al cristiano de otras creencias o denominaciones o doctrinas o religiones es que tú y yo predicamos la salvación por medio de la fe. Y alguien dice: sí, es que tengo que tener fe. Es que la fe es un regalo de Dios. Aún la fe no viene de ti. Aún la fe no procede de ti. No es algo que tú puedas crear. Es que voy a tener más fe para entonces acercarme a Dios. Todo lo contrario. Dios te da fe a ti. Dios te da fe a ti. Dios da esa certeza en tu corazón. Dios quiere que tú solamente con que oigas este mensaje, te dispongas en tu corazón, te dispongas en tu vida. Él te asegura que el Espíritu Santo ya está trabajando dentro de ti para llevarte a Jesucristo. Jesucristo lo expresaba de esta manera. Bueno, no abras el verso, pero Él decía: nadie viene a mí, y eso está interesante, nadie viene a mí si el Padre no ¿qué? Si el Padre no lo trae. Nadie viene a mí si el Padre no lo trajere. Cuando tú llegaste a Cristo Jesús, si eres cristiano, es porque Jesucristo, el Espíritu Santo trabajó en tu corazón, puso la fe en ti para traerte a Cristo Jesús. Y es por eso que antes tal vez no te interesaba, antes no te importaba, antes tal vez ya te habían hablado de Cristo y tú lo tomaste de loco el asunto. Un oído y otro oído salió. Pero cuando llegó un momento en que estabas tan atribulado, tan cargado, tan necesitado, que volteaste tus ojos hacia Cristo y a través de la fe recibiste el regalo de la salvación. Por gracia, por un regalo sois salvos por medio de la fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que voy a predicar? Primero, predico a Cristo crucificado. Segundo, predico su resurrección, la buena noticia. Tercero, ese regalo es por medio de la fe. Es por medio de creer en Cristo Jesús. Tú y yo tenemos el privilegio
de colaborar con el Espíritu Santo para cambiarle el destino a una persona, a una familia, a un matrimonio que esté a punto de la destrucción. ¿Cuántos quieren participar en ese privilegio? Ahora, honestamente, ¿cuántos de aquí no lo han hecho? No me contestes, solamente medita en esto. ¿Cuántos de aquí, tú sabes que Dios te estaba diciendo, ve y háblale, y te quedaste callado? ¿Cuántos de aquí, un día llegó Jesús a tu corazón y puso una alegría y un gozo? Escucha esto. Estuviste en tu primer amor, en un fuego que ardía en tu vida, y en vez de canalizarlo y ser testigo de Dios, te callaste. Y ese fuego se apagó. Ese fuego se fue. Porque Jesús dijo, al que tiene, le será dado más. Pero al que no tiene, al que no lo hizo crecer, aún lo que tiene, ¿le será qué? Le será quitado. Hermano, es que no tengo deseo. Comienza, aunque no tengas ganas. Y Dios va a hacer crecer ese fuego en tu corazón. Hermano, es que me siento triste, me siento apartado de Dios. Comienza a predicar acerca de Él. Comienza a platicar acerca de Él. Tú no vas a apagar el fuego echándole agua. Perdón, tú no vas a encender más fuego echándole agua. Todo lo contrario, le echas agua, se va a apagar. Tú vienes a la iglesia, estás desanimado, estás triste, como que te está costando trabajo. Una vez un primo le dijo a otro primo, dice, que se acaba de convertir, dice, primo, qué terrible es las pruebas y los problemas que tengo, las tentaciones. ¿Y desde cuándo tienes eso? El otro le contestó, desde que me convertí a Cristo. 7 meses llevo de cristiano y me han venido pruebas y problemas como no tienes idea. ¿Y qué vas a hacer? Pues de repente me quiero echar para atrás. ¿Qué vas a hacer con las pruebas, con los problemas? ¿Vas a decir, voy a volverme atrás, ya no quiero ser cristiano y darle la espalda a Jesucristo? ¿O vas a decir, aunque vengan pruebas, problemas, sé que Dios está conmigo? Aunque vengan pruebas y dificultades, diablo mentiroso, yo no voy a callar de lo que Dios está haciendo en mi vida. Y te asegura que en medio de esas pruebas Dios se va a manifestar. Porque fíjate, el problema es este que tenemos los seres humanos, y con esto estoy concluyendo este asunto. El problema es de que muchas veces miramos dentro de nosotros mismos, y cuando miras dentro de ti mismo, nada más a ti te deprimes. Solamente ves tu mundo pequeñito. Cuando miras a la gente, igual y te contagian, igual y te distraes un poquito, pero no hay solución, no hay respuesta. Pero cuando miras hacia arriba, mi hermano, comienzas a ver las cosas como Dios las ve. Deja de ver tus problemas y comienza a predicar de Cristo Jesús. Deja de ver la dificultad, deja de ver tal vez si eres nuevo, si no eres nuevo, si ya te estacionaste, si ya no sientes el fuego de tu salvación. Pero clama delante de Dios y dile, Señor, perdóname si me he callado de hablar de ti. Pero hoy quiero ser diferente. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. ¿Cuántos dicen amén? En esta hora, músicos, vénganse. En esta hora, yo te invito a que pongas en tu mente y en tu corazón al menos 5 personas que sabes que necesitan a Cristo Jesús. 5, si tienes como 30, pero comencemos con 5. 5 personas que sabes que necesitan del Señor. Ahora yo te voy a decir algo en este punto. No se trata que le vas a hablar una sola vez y ya de ahí vas a decir, ya cumplí, Señor, ya me lavé las manos y vámonos. ¿Cuántas veces te hablaron a ti de Cristo antes que te comprometieras con Él? Una hermana me dijo, me hablaron 17 veces, pastor. Y venía uno, venía otro, venía otro, venía otro, y me sentía acorralado. En el taxi me hablaban, en la escuela me hablaban, en el trabajo me hablaban, mi familia me hablaban. Nomás de repente sabía, un pariente se convirtió y me hablaba por teléfono y me hablaba de Cristo. Y cuando después de todo ese proceso, a la vez 17, entonces ya me dijo, oye, esto está serio, algo me está hablando de que ese es el camino. Y recibió a Cristo Jesús. Muchas veces tú y yo somos así como que muy express, ¿no? Queremos, una vez le dije, listo, no. Se trata de que perseveres, se trata de que ores, se trata de que hables de Cristo una vez, 2 veces, insistas un poquito,
dobles rodilla delante de Dios, quebrantes toda oposición en su mente y en su corazón, en el nombre de Jesús, y el milagro de la salvación Dios te lo va a conceder en la vida de esa persona.